Buenas tardes, queridos participantes. Antes que nada, pues desearles feliz año. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Juan Diego, ¿cómo estás? Feliz Hola. año. Mm. Bueno, encantada de tenerte por acá. Estaba ya empezando a dar pues el feliz año para todos y pues ya vamos a empezar a compartir pantalla para iniciar la clase. ¿Ok? Ya estamos por aquí. Si ves puedes ver Sí, puedes profe. ver, perfecto. Ya que estoy tratando de ubicarnos, será por aquí. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a tomar el capture, ¿sí? Ya, un momento. Este ratón está. Ya va. Segundito que lo deje ubicado acá. Ok. Listo, ya retorné aquí. Creo que dejó de compartir pantalla. No sé por qué lo hace, pero bueno, no, creo que no, ¿verdad? Vamos a volver otra vez. Ahora sí, ¿no? Sí, Chévere. Bueno, eh, entonces, como les decía al resto de compañeros, les deseaba el feliz año y bueno, que todos sus anhelos de corazón se conviertan en una hermosa y maravillosa realidad. Y bueno, el día de hoy vamos a comenzar con el tercer corte en cuanto a las diferentes clases que vamos a dar. Eh, Van a tratar de ser de 5 a 6 clases. Por motivos de que algunas personas me dijeron que cambiara la clase supuestamente para ingresar, ¿no? Poder tener oportunidad de ingresar, yo cambié la clase para el día de hoy sábado. La clase de mañana, quiero hacer esa aclaratoria, la clase de mañana la voy a mover para el día martes, con la intención de que puedan con calma. Pues sé que en el tercer corte hay muchas actividades, muchos trabajos, algunos si tienen programación, pues eh, tienen proyectos, pero que puedan ver con calma toda la actividad uno y que pues puedan desarrollarla lo mejor posible. Entonces yo daría la clase esta de mañana, el día martes, y van a hacer la entrega la voy a posponer hasta el día jueves. No sé si le parece a usted, porque he conversado con diferentes compañeros y por mensajería y me han estado preguntando varias cosas. Entonces, no sé si usted también está de acuerdo en que sea así. no, estoy totalmente de acuerdo. Me parece excelente. Muy bien. Entonces,
El día de hoy vamos a enfocarnos en una parte teórica, una parte práctica. Y el día martes vamos a volver a tener teoría combinada con práctica. Hoy vamos a trabajar sobre la base de esta minuta que tiene que ver con, dado que la unidad 4 tiene que ver con la capacidad de entrada-salida y con el microprocesador, vamos a empezando por los dispositivos de entrada y salida, algunas características, su importancia, por supuesto, características, algunos factores que los caracterizan en cuanto a su comportamiento temporal, es decir, en básicamente los tiempos, la velocidad que tienen cada uno de ellos. Y bueno, enfocados en dos de ellos, que son la latencia y la productividad, que de allí voy a explicar un problema para después comentar acerca de la estructura que ellos tienen, que aunque tienen diferentes tipos de estructura, ellos se interconectan a través no solo de los buses de datos de dirección y de control, sino también de los llamados drivers o controladores, que creo que lo vimos en hicimos mención en el segundo corte. No sé si usted recuerda que lo mencionamos un poquito. Sí, sí, sí. Chévere. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Eh, eh, También hablar un poquito acerca de la arquitectura de esos controladores o drivers y por último de cómo se realiza el acceso. Bien, por último, pues ya al finalizar, finalmente, pues hacemos la despedida si nos alcanza el tiempo, ¿verdad? Porque a veces se corta. Pero bueno. La introducción al tema de qué tiene que ver o qué puedo yo aportar en cuanto a esa introducción. Pues que al principio, en nuestros inicios de la materia, de la asignatura, hablábamos que podíamos ver al computador con un conjunto de subsistemas o unidades, subunidades dentro de ellas. Nosotros habíamos hecho la clasificación muy específica que teníamos a la UCP por un lado, pero también teníamos a los dispositivos de entrada y salida como un subsistema fundamental. Entonces, el día de hoy vamos a tratar de englobar esa partecita que tiene que ver cómo ellos lo que hacen es ser parte de un intermediario, un tercero en cuanto a cómo se conecta el computador con su medio externo, pero es externo e interno. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que dentro de las características vamos a ver una bidireccionalidad. Bueno, cuando nosotros hablamos de este tema siempre se nos viene a la cabeza que, bueno, el monitor, la unidad central de proceso, el teclado y el mouse como mínimo, pienso yo. Y bueno, por ahí alguien pudiera hacer que le agregara una impresora. Te pregunto, con respecto a otros temas que hemos visto, ¿cómo tú podrías explicarme que yo puedo ver al monitor como una unidad de salida? Suponte tú que te han puesto a implementar un sistema de información. No entiendo la pregunta, profe, disculpa. Si te pusieron a implementar un sistema de información, ¿de qué manera tú me pudieras explicar a mí que el monitor es un dispositivo de salida? Es un dispositivo de salida porque me permite precisamente eso, observar los procesos que están ocurriendo dentro del computador de una forma gráfica, de una forma visual. Ujú. Bueno, yo recuerdo que cuando di la clase de sistemas de información, comentaba acerca de las funciones fundamentales y relacionábamos el sistema de información con un sistema, con el concepto de sistema, ¿no? Sí, entonces podemos ver que en un sistema de información nosotros tenemos la opción de los reportes, ¿verdad? Y esos reportes puede ser que sean ya que lo cito porque tengo el dibujo aquí, es práctico para hacerlo. Yo puedo mandarlos a imprimir y para eso entonces se va a activar la impresora o en su defecto los puedo mostrar por pantalla, ¿sí? Entonces,
no importando cuál sea el sistema de información, pero por lo general, ese sistema de información tiene que tener reportes. Póngale que usted que está en un proceso de facturación, ¿no? Que es una empresa contable, pues, que lleva contabilidad o esto, aquello, lo otro, o sencillamente se habla de inventario, se pudiera mandar a imprimir el inventario que se tiene y eso pues saldría de una manera específica que sería por códigos. Pero lo que quiero especificar es que como tal ellos son de salida, por ese motivo, con el respectivo ejemplo, ¿no? Ajá, y bueno, el teclado y el ratón, ¿por qué? Porque el ratón es como un apuntador, ¿verdad? Sí, que me permite hacer la escogencia de opciones o si yo quiero o deseo alguna aplicación específica, ponerla en funcionamiento, en alguna página web o de internet, entonces el ratón me lo facilita por el posicionamiento dentro del mismo, dentro de la misma pantalla, ¿verdad que sí? ¿Alguna pregunta? Hasta el momento no. Perfecto. Entonces, aquí podemos ver nuevamente cómo estos dispositivos básicos, ¿sí? Tienen sus funciones que ya hemos especificado algo, pero también tenemos otro dispositivo anexo, aparte de los que habíamos visto. Entre ellos tenemos al disco duro, ¿verdad? Que es muy, muy importante como tal, el disco duro. ¿Por qué? Porque mediante él, pues, este es un dispositivo que me permite realizar almacenamiento, ¿cierto? Sí. Ajá, y bueno, volvemos con el tema del teclado, el ratón, el monitor, ¿verdad? Pero aquí quería especificar otros, como por ejemplo el procesador que se activa al momento de realizar cálculos y de que en un programa yo le esté corriendo y tenga una instrucción que me esté diciendo que sume A más B, en donde A es el valor de A está en un registro específico y el de B también, y se va a implementar la orden es sumar. Entonces tengo que tener una opción, un registro, digamos, secundario, que es en donde se almacena en la unidad de aritmético-lógica la información, es decir, el resultado. Y luego, pues puede ser que se mande a mover a un sitio de memoria. Eso lo habíamos visto también en el segundo corte, esto que estoy yo hablando. Entonces, como tal, nuestra idea principal que es que yo tenga diferentes tipos de dispositivos y que ellos estén de una u otra manera conectados, no solamente a la CPU, sino en todo el entorno con la intención de que nosotros podamos hacer el correspondiente procesamiento de los datos o de la información. Y en ese sentido, podemos decir que dentro de las características que tienen los dispositivos de entrada y salida, tenemos dos fundamentales. Las primeras son las que llamamos no medibles o no cuantificables y son cualificables, es decir, de cualidad. Y esa cualidad tiene que ver con la dirección que eh, es llamada como característica también comportamiento. Entonces, la dirección que puede ser, porque el dispositivo es de entrada, es de salida o es mixto y por lo tanto es bidireccional. Y aquí les he puesto sencillamente ejemplos de cada uno de ellos. El de entrada ya lo habíamos dicho, de salida impresora y monitor y el bidireccional, la conexión de red y el disco duro. ¿Preguntas? No, profe. Ajá, entonces. En cuanto a otra característica que yo considero que es no medible y que se trabaja, esto es con respecto al el primer recurso de la plataforma, ¿verdad? Que se mostró. Tenemos al interlocutor, que no es más que el ente a través del cual el computador establece conexión. Y esto puede ser o con otro dispositivo, con una máquina. Voy a colocar un ejemplo. Y tú me dices qué dispositivos trabajan ahí. Si yo tengo un documento y lo mando a imprimir, ¿qué dispositivos se ponen en funcionamiento?
Bueno, toda la unidad CPU, ratón, pantalla e Ujú. impresora. E impresora. Entonces quiere decir que va a haber una transferencia de datos. ¿Desde dónde? Desde donde esté almacenado ese archivo, ¿verdad? Que pudiera ser que estuviera en memoria principal, eso depende del tamaño o de lo que sea, o como en el caso mío en este momento, que esto está almacenado en un puerto, en un pendrive, ¿verdad? Entonces estoy utilizando un puerto USB como dispositivo de almacenamiento. Entonces sería entre el dispositivo de almacenamiento y la impresora, La ¿cierto? impresora. Muy bien, perfecto. Entonces, en el caso de que yo utilice el ratón, obviamente que es como intermedio, ¿quién? El ser humano, porque es el que pulsa, ¿sabes? El que pulsa, el que activa. ¿Bien? O en este caso, que nosotros estamos utilizando elementos fundamentales como lo son el audio y el video, la cámara, ¿verdad? La cámara de la laptop o de tu computador para poder utilizar la aplicación que en este caso es Zoom. Correcto. Muy bien, entonces, aquí es muy importante que tomemos en cuenta las características temporales. En esto de las características temporales, pues lógicamente hay un sinónimo. Temporales tiene que ver con tiempo, ¿ok? Y pudiéramos hablar de tasa de transferencia de datos y no solamente del disco duro como dispositivo, sino de que existen varios dispositivos que me van a permitir realizar eh, que ellos estén en funcionamiento, digámoslo así. Entonces, eh, el disco duro como tal se ve como una unidad de almacenamiento y para él activarse, él se puede activar en función de que de muchas cosas, dependiendo de qué sea. Ejemplo de esto, ya, déjeme bajarle un poquito de volumen a esto, que no sé qué le pasó. Ajá, disculpe. Entonces, hay dos fundamentales, dos factores fundamentales para poder hablar de estas características temporales. La latencia para ti, ¿qué es? Sin que veamos aquí el significado que ya yo tengo. No sé si tú recuerdas en algún momento donde yo expliqué qué era latencia. En otras clases, en el segundo corte, que coloqué No, profe, algunos problemas. yo no pude asistir a esas clases. Ah, pero sí pudiste haber visto las clases. Bueno, tal vez no te dio oportunidad de verlas. Pero básicamente la latencia es aquel tiempo en el cual está preparado el dispositivo. ¿Por qué? Porque es como como si yo te dijera que voy a hacer esto. Mira el proceso. Solamente, pues, mira, no, escucha. ¿Qué es eso? Supongo que la latencia, ¿no? Aquí estoy tocando la puerta. Entonces, toco Ah, lo la que pasa es puerta. que no se escucha. No, no se escucha mucho. No. Nada. Ah, No. es que tengo, vamos a ver, lo tengo en 96. No, bueno, estoy tocando la puerta. A ver aquí. ¿No se escucha? Aunque no se oye, se le ve haciendo lo de tocar. Ay, qué raro. Bueno, no sé, debe ser que la cámara, el micrófono no abarcará mucho. No sé, realmente, de esta laptop. Esta es una HP. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Es decir, como que estoy solicitando un servicio. En este caso, pues puse un ejemplo, tocar la puerta. Pero cuando estamos hablando de los dispositivos es que hay una instrucción en la cual se está poniendo en funcionamiento, se va a activar el disco duro, un decir, o cualquier otro de los dispositivos. Bien. Entonces, el tiempo que transcurre desde el momento en que yo hago la solicitud hasta el momento en que se empiezan a recibir los datos, eso se llama latencia.
Bien. Ok, ok. Ajá, ahora, en cuanto a la productividad, nosotros sabemos muy bien que a nivel de empresas, en líneas generales, nosotros pudiéramos medir la productividad como el bien expresado en, puede ser en monetariamente o en unidades, ¿verdad? Por el, por el tiempo, por el trabajo de los empleados, ¿no? ¿Sí? Por el tiempo que yo tardé en qué cosa, en producir esos bienes. Ejemplo, si yo tengo una empresa que fabrica máquinas petroleras, entonces el número de la cantidad de máquinas petroleras por unidad de tiempo, es decir, por los tiempos hora, tiempo hombre, que tardé en generar ese producto, esa cantidad de productos de bienes, y eso me va a estar relacionado con la productividad. Pero si nosotros hablamos a nivel de productividad desde el punto de vista de dispositivos, pues sencillamente sabemos muy bien que en la parte de informática y todo lo que tiene que ver con el computador, lo que estamos haciendo es una transformación de datos o transferencia de datos. Bien, entonces inicialmente esa transferencia de datos tenemos que tomar en cuenta la unidad mínima de información que habíamos visto al inicio de nuestras clases, que es el bit. También, no sé si recuerdas que dijimos que un byte equivalía a 8 bits. ¿Sí, sí lo recuerdas? Sí, sí lo recuerdo, profe. Entonces, sencillamente yo voy a transferir, por ejemplo, un bloque de datos que tiene una cantidad de información y eso lo represento en bits o bytes, depende de dónde sea, pero eso lo voy a hacer por unidad de tiempo. Entonces, sencillamente la productividad va a ser una fórmula en la cual yo, la cantidad de datos transferida entre expresada en bit o en byte o en kilobyte o en gigabyte, megabyte, entre el tiempo total en el cual ocurrió esa transferencia de datos. ¿Alguna pregunta? Hasta el momento no. Ajá, entonces, ¿qué pasa? Que acá tengo un poquito más claras las fórmulas que vamos a utilizar para el problema que viene. Por aquí estoy especificando acerca de ese tiempo total. El tiempo total que tiene que ver con la latencia o con el tiempo en que ya empieza a prepararse el dispositivo para recibir datos, con el tiempo de transferencia por número de bloques de datos. ¿Por qué? Porque no sé si recuerdas que habíamos visto bus de datos y bus de dirección y habíamos dicho que un computador tenía una capacidad de palabra. Entonces, como eso depende de la capacidad de cada palabra que tenga, pues sencillamente, si la palabra no es lo suficientemente grande para transferir todo ese bloque de datos, pues eso se hace como por segmentos, ¿bien? O por bloques. Y Claro, claro. por eso es que digo que es tiempo de transferencia por número de bloques de datos. Entonces, qué sé yo, ahorita vamos a ver un ejercicio en donde hablamos de eso y la cantidad de bloques que se requiere dividir que requiere dividir para poder hacer esa transferencia. Entonces, ese tiene que ver con el tiempo de transferencia de cada uno de los subbloques, diríamos nosotros, diría yo. Aparte, a veces entre bloque y bloque hay un lapso de demora, ¿sí? De transferencia. Como que para que vuelva a estar preparado necesita, vuelva a transferirse totalmente ese bloque, pues necesita un tiempo entre bloque y bloque. Y eso se llama lapso de demora entre cada uno de los bloques, de transferencia entre cada bloque. En cuanto a la tasa de transferencia máxima, ¿cómo la vamos a hallar? Pues sencillamente necesitamos ver como la unidad de bloque que voy a transferir, el tamaño de ese bloque, entre el tiempo de recepción del bloque de datos. Eso me lo va a dar por lo general el problema, ¿ok? Pero lo importante es que tú
veas bien especificados cada uno de los datos para que puedas encontrar las variables que te estén diciendo. Estas fórmulas las coloqué aquí justamente porque voy a colocar un problema que tiene que ver con esas tres variantes que están acá expresadas. En cuanto a la productividad, sencillamente es la cantidad total de datos recibidos expresada en bytes o en bits o en megabytes en la unidad, depende de la unidad que se use, entre el tiempo total en que tardó esa transferencia o esa recepción, en que tardó el proceso como tal. Entonces acá vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí el ejemplo. Ya va. Tenemos aquí el ejemplo entonces. Me dice que un procesador, entonces aquí, ¿qué estoy utilizando? El dispositivo es un procesador, ¿ok? Ujú. Ya va. ¿Qué le pasó acá? Ajá, el procesador, perdón. Un procesador realiza una petición de un bloque de datos de 448 bytes a un dispositivo. Ajá. Entonces quiere decir que la UCP se está poniendo en funcionamiento, ¿no? Y entonces si me dice que realiza la petición a un dispositivo, es probable que esa información la tenga en el disco duro o en cualquier otra unidad de almacenamiento. Puede ser en un pendrive, puede ser en la memoria caché, puede ser, depende. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? No, profe, hasta el momento no. Ajá, entonces, la petición, el bloque de datos completo es de 448 bytes. Dice que 20 milisegundos después comienza a recibir un primer bloque, o sea, comienza como que el proceso de recepción. Quiere decir que esos 20 milisegundos, ¿qué son? El tiempo de latencia. ¿Por qué? Porque es el momento en que se inicia la recepción. Es decir, el dispositivo ya está preparado, ya se le avisó, ya él está empezando, ¿verdad? A funcionar. Bien. Sí, profe, continúe. Y me dice que el primer bloque quiere decir lo que te indicaba anteriormente, que la capacidad de palabra no es suficiente, entonces están dividiéndolo en bloques. El primer bloque es de 64 bytes, ¿ok? Te pregunto, para transferir toda esa cantidad de información, que son los 448 bytes, ¿cuántos bloques necesitaría? Es decir, aquí están los 448 Me repite, bytes. profe, disculpe. Sí, le estoy explicando acá. Aquí hay 448 bytes, pero esa información no la puede transferir de un solo golpe. Sencillamente lo hace en bloques de 64. ¿Cuántos necesito para transferir completa esa información? Tendría que dividir el tamaño total entre el tamaño de cada bloque. Exacto, entonces 448 lo divido entre 64. Sería 7, ¿no? Porque 7 por 4, 28 y 7 por 6, 42 y 2, 44. Correcto. Muy bien, entonces, eso, y otra cosa, dice que cada bloque tarda 2 milisegundos en recibirse. Entonces, ese es el tiempo en el cual se va a recibir cada bloque. Por acá voy teniendo la información. Vamos a movernos para acá un poquito. Aquí voy teniendo todo. Aquí está el tiempo de recepción por cada bloque, que es 2 milisegundos. Y acá está el tamaño del primer bloque. E indiqué cuál era la latencia, ¿ok? Que es 20 milisegundos. Luego dice que entre bloque, aquí dice, después de este bloque se van recibiendo otros con idénticas características. ¿Qué quiere decir eso? O sea,
del mismo tamaño, 64 bytes, con la misma tasa de transferencia, ¿verdad? Perdón, el mismo tiempo en el cual de resección. Y dicen que el lapso es de 5 milisegundos entre cada bloque. Entonces, ¿qué pasa? Que entre el primero y el segundo, para recibirse hay 5 milisegundos como de que de espera, ¿sí? Lapso de espera. Entonces, aquí hay uno. Entre el segundo y el tercero van 5 más, son 10, ¿verdad? Entre el tercero y el cuarto, 5 más serían 15. Entre el cuarto y el quinto, 5 más serían 20. Entre el quinto y el sexto serían 25 y entre el sexto y el séptimo serían 30, ¿no? No sé si me supe explicar. Entre Sí, bloque y sí, bloque sí, hay sí un le tiempo de entendí, sí le 5. entendí. Ah, perfecto. Eso lo va a ver usted reflejado en dónde, acá abajo. Pero las preguntas que me hacen son, ¿cuál es la latencia? ¿Cuál es la tasa de transferencia máxima? ¿Y cuál es la productividad? Entonces, la latencia ya habíamos dicho que el tiempo era el tiempo que tardaba en realizar la recepción o empezar a recibir y esa la teníamos acá y era 20 milisegundos. Eso está claro. Creo que está claro. La tasa de transferencia máxima, ¿cómo la voy a hallar? Habíamos dicho que era el tamaño total de los datos a transferir, perdón, el tamaño de cada bloque, el tamaño de cada uno de los bloques, ¿sí? Que es 64. Y lo voy a dividir entre cuánto, entre la recepción, entre el tiempo de recepción de cada uno de esos bloques. Entonces sería 64 bytes entre 2 milisegundos. Cuando hago mi división, convertí esta M, que M es de mili, llevé milisegundo. Un milisegundo equivale ¿a qué? A 0,001 segundos para poder tener expresado todo en segundos. Entonces, divido 64 entre 2 que me da 32 y este 0,01, que es lo mismo que 10 a la menos 3, lo subo por inversa y me va a dar 10 a la 3 es 1000. ¿Sí? 32 por 1000, 32.000. Es cuestión de matemáticas. Solamente lo que tiene que hacer es dividir 64 entre 0,002 y eso le va a dar 32.000 bytes por segundo. ¿Alguna pregunta? No, no. Ajá, y le pregunto, estos 256.000 que yo tengo acá, ¿a qué se refieren? Esto que está acá. A, a los bytes que puede transmitir en un segundo. O sea, su tasa máxima de transferencia es eso. Sí, pero no son bytes, son bits. Los bits, Porque, perdón, los bits. Los bytes son los anteriores. ¿por qué? Porque por eso le pregunté que si recordaba a cuánto equivalía un byte. Un byte equivale a 8 8 bits. bits. Entonces 8 por 2, 16, 8 por 3, 24 y 1, 25, ¿sí? Y le va a dar los 256.000 bytes, perdón, bits por segundo. La B minúscula es bit, ¿ok? Esta B minúscula. Mientras que la B mayúscula es byte, ¿ok? Es para diferenciarlo. Correcto. Ajá, entonces, con respecto a la productividad, usted no puede pasar allá la productividad si usted no tiene el tiempo total calculado. Bien, necesita calcular el tiempo total y ese tiempo total involucra al tiempo de latencia, al tiempo de transmisión de cada uno de los bloques. Ojo que es de cada uno. Ya habíamos dicho que era 7, ¿verdad? 7 bloques. Entonces tengo que multiplicar ese tiempo de resección de cada bloque, multiplicarlo por 7 porque ese proceso se repite 7 veces. ¿Ok? Y también tengo que ver cuánto se tarda entre bloque y bloque, que ya lo habíamos especificado, y es lo que usted está viendo aquí abajo. Entonces, el tiempo total equivale a los 20 milisegundos de la latencia que se lo estoy señalando aquí, que como estamos compartiendo la pantalla, creo que usted lo ve, lo estoy tomando con el ratón. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profe, hasta el momento no. Aquí están los 7 bloques que dijimos que se iban a transferir, que son 7 bloques de cuánto? De 64 bytes. Lo tengo que multiplicar por el tiempo de transferencia, el tiempo de recepción de cada uno de ellos, que es 2 milisegundos, ¿verdad?
O sea que esto me daría 7 por 2, 14. Y luego, la tardanza entre recibir un bloque y el otro sería 5 multiplicado por 6. Porque entre bloque y bloque dijimos primero y segundo me tardo 5, segundo y tercero otros 5, tercero y cuarto otros 5, bla, 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 y entonces eso tendría que ser uno menos, no puede ser 7, porque es entre dos de ellos que se dan los 5 milisegundos, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces sería por acá 20, por acá 7 por 2, 14 son 34, 6 por 5, 30 me daría 64 milisegundos. Y ahora sí, como tengo el tiempo total y tengo también los datos, cuántos debo transferir en total, que son 448 bytes, hago la división. Entonces, 448 bytes entre 64 milisegundos me va a dar, si lo hago solo en milisegundos, me va a dar 7, pero aquí se hizo la conversión directamente. Volví a transformar esos milisegundos a 10 a la menos 3, lo subí por inversa y me quedó 7 por mil y me da 7000 bytes por segundo. Y si los quiero expresar en bits por segundo, lo que hago es que a estos 7000 lo multiplico por 8 y 8 por 7 es 56 y me daría 56.000 bits por segundo. ¿Alguna pregunta? No, no, no. Ok, todavía nos queda un poquito de tiempo, vamos a mirar aquí. Ya la parte de práctica de esta clase es ese problema para poder explicar con calma lo que era latencia y productividad. No sé si quedó claro, si tuviste alguna duda. No, hasta el momento no. Quizás para la próxima clase, en vista del tiempo que queda, no sé si hay algún ejercicio como el del disco duro. Lo que voy a hacer es trabajar con otra parte que tiene que ver con otro ejercicio que tienen aquí, otro ejercicio Ok. que tienen y también que tengo que dar otra, bueno, va a ser teórico-práctica también. Lógicamente va a ser teórico-práctica. Ajá, entonces, Claro, claro, es para comprender mejor el ejercicio del disco duro. sí, sí. Profe, pe- respecto a la actividad, tengo una duda. ¿Se le va a entregar Ajá, todo eso dentro de un informe? es que no entiendo por qué le llaman informes. Sencillamente van haciendo el desarrollo de cada una de las preguntas, ¿sí? Ok, Va ok. realizando cada una de tus preguntas. Y sí tiene que ser en las 5 páginas que les había dicho. Ustedes ven si las colocan verticales, Dentro de un horizontales, Word, como pero ustedes dentro de un quieran. Word, en un Sin PDF, embargo, da igual. no, no da igual, porque tiene que ser en formato PDF, porque por aquí les coloqué que si no me lo colocan en PDF les bajo 5 puntos. Yo recuerdo que lo coloqué aquí Pero muy específico. todo dentro de un mismo PDF o pueden ser un PDF para cada No, cosa. no, 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 no. Todo en un PDF y si la cantidad de páginas me llegue a 5. ¿Por qué? Porque yo no tengo un solo estudiante a quien corregir, ni tampoco tengo una sola sección. ¿Me explico? Entonces eso me Sí, sí, sí. retrasa la... Ajá, creo que coloqué, ustedes no tienen sino, sí, son 6, tienen 2 problemas, ¿verdad? Y lo demás es mapa mixto, eh, mm, una explicación que no les coloqué ni siquiera el tamaño de, o sea, que si fuera una cuartilla, no les coloqué nada. ¿Por qué? Porque ustedes son los que ven cómo transmiten la información. La intención es ver lo que dijo el interlocutor. Se supone que tiene que ser con sus propias palabras. Si les mandé que es interlocutor es porque van a utilizar un multimedia, ¿sí? Y aquí también habla de otro mapa mixto. Para ello debe leer detenidamente la información mostrada. Recuerda que eso es el primer recurso. Introducción de entrada y Eso salida. del interlocutor es escrito o se sube un video y se le junta el link. El interlocutor es porque seguro, como le digo, usted consulta el primer multimedia. El primer multimedia se llama introducción
a los sistemas de entrada-salida. Los multimedia son No, no, video. yo lo que me refiero es que escribimos